En esta tercera parte de la clase dedicada a la enseñanza y aprendizaje de la producción de textos escritos, vamos a dedicarnos a las situaciones didácticas vinculadas con la escritura guiada avanzada y la escritura independiente. En la escritura guiada avanzada, el andamiaje docente se da fundamentalmente en la planificación que los niños realizan junto con el docente en forma oral, mediante un punteo de las partes fundamentales del texto, o bien a través de secuencias de imágenes que sirven como disparadores. Luego los niños continúan realizando el proceso de textualización, transcripción y revisión. Este tipo de situación se emplea para escribir textos más complejos y extensos. En la diapositiva se muestra, por ejemplo, el plan de escritura de una autobiografía personal, en el que se plantean preguntas en torno al contenido, al destinatario o audiencia y a los motivos o propósitos que se tienen en cuenta para la escritura. También han de plantearse interrogantes sobre cómo se debe organizar la información que se requiere transmitir en el texto. No debemos olvidar que en cada una de estas propuestas, el docente también orienta el proceso de revisión de los borradores en función de los siguientes ejes: coherencia, intención comunicativa, adecuación a la audiencia, sintaxis y ortografía. En cada situación de escritura, estas preguntas se especificarán y se harán más concretas en relación al tipo de texto que se esté escribiendo. En este caso, se puede ver una breve historia escrita por un niño en base a una secuencia de imágenes. En este tipo de actividades se puede proponer la enseñanza del uso de los tiempos verbales en una narración. Por ejemplo, el pretérito perfecto simple del modo indicativo para referir acciones puntuales que tuvieron lugar en el pasado y que no tienen ninguna relación con el presente, como en el ejemplo: preparó, puso, comió. El pretérito imperfecto del modo indicativo, que se usa para manifestar acciones que se iniciaron en el pasado y que implican un proceso que no se sabe si finalizó o no, como si dijéramos: mientras la torta estaba en la ventana. El pretérito imperfecto del modo subjuntivo para describir acciones ocurridas en simultáneo o con anterioridad al tiempo en que se habla, como en el ejemplo: puso la torta en la ventana para que se enfriara. En esta imagen observamos una historieta que puede servir como puntapié inicial para realizar una actividad en la que se trabajen diversos aspectos lingüísticos específicos, además de la escritura propiamente dicha. Cuando hablamos, empleamos el lenguaje con distintas finalidades pragmáticas, es decir, para alcanzar diversos propósitos a través de lo que decimos. Por ejemplo, podemos hablar para comentar o para describir un estado de cosas, para ordenar a alguien algo o solicitar un permiso, para realizar una promesa o una apuesta, para expresar un deseo, una queja o para agradecer, o también para realizar un nombramiento, inaugurar una sesión, es decir, declarar una realidad que antes no existía. En este caso concreto, el docente puede proponer la escritura de un texto narrativo de ficción en base a los diálogos que se ven en la historieta y allí trabajar recursos tales como el uso de la raya de diálogo, de los signos de interrogación y exclamación y de los verbos de decir, tales como ordenar, preguntar, afirmar o expresar. Con esta otra historieta se puede iniciar una situación didáctica similar. El docente puede aprovechar este recurso para proponer a los niños plasmar en un relato la historia que ven en las imágenes y entonces enseñar el uso de los verbos de decir, como proponer, decir, mentir, ofrecer, amenazar, pedir, desafiar.
las referencias temporales y espaciales y el empleo del discurso indirecto también se ponen en acción en esta tarea. ¿Qué significa discurso indirecto? Cuando queremos referir las palabras dichas por otra persona, tenemos dos modalidades para hacerlo. La primera sería el discurso directo, consiste en reproducir literalmente los enunciados de esa persona, introduciéndolos mediante comillas o raya de diálogo. Por ejemplo, María dijo, por favor, prende el horno antes de que yo llegue. La segunda modalidad de llevar a cabo el referirse al discurso de otro sería el discurso indirecto. Es describir el mensaje de la otra persona. El ejemplo podría ser, María dijo que por favor prendiera el horno antes de que ella llegara. En este caso, el docente puede ofrecer esta secuencia de acciones de un cuento previamente leído, en forma desordenada, y proponer a los chicos ordenarla juntos. Una vez ordenada, esta secuencia les proporciona a los niños el esqueleto, es decir, la superestructura del cuento, y sirve como planificación para el texto que se va a escribir. Posteriormente, el docente puede plantear la necesidad de completar este esqueleto con información que se corresponda con esta estructura, y para ello será apropiado abordar el uso de conectores temporales. Por ejemplo, un día, tiempo más tarde, desde ese momento, o conectores de causa-efecto, entonces, por eso, o conectores adversativos, pero, sin embargo, etc., para organizar de manera coherente el discurso. Entonces se les presentarán a los niños los conectores y cierta ayuda para completar el relato, y ellos tendrán que continuar la escritura hasta lograr la producción del texto del cuento completo. Otra manera de ofrecer situaciones de escritura guiada avanzada es completar el esqueleto. En este caso también se ofrece a los niños la planificación de un cuento a través de una secuencia de imágenes, pero esta vez se trata de un texto más complejo y por eso se aportan los conectores temporales y causales, las fórmulas de inicio y cierre y ciertas pistas para continuar la escritura. Vamos a ver también la escritura guiada avanzada, pero en este caso en relación con textos expositivos. En esta propuesta, la planificación de la escritura del texto se realiza mediante preguntas sobre los conocimientos que ya se tienen y aquellos que se desean alcanzar sobre una temática o problema determinado. Recordemos que la función de un texto expositivo es la de informar, explicar o hacer comprender conceptos, y dentro de esta intencionalidad general se pueden encontrar diversas variantes en su estructura de base. Por ejemplo, si pensamos en un texto expositivo que tiene una estructura causa-efecto, la problemática que se desea explicar es el proceso de extinción de los dinosaurios. Y para eso se plantea la variante de estructura textual expositiva del tipo causa-efecto. Es indispensable trabajar con textos expositivos desde el inicio de la escolaridad, ya que aportan a los niños la posibilidad de seguir aprendiendo, fomentar su curiosidad y abrir las puertas a nuevos horizontes de conocimiento. También podemos trabajar la escritura guiada avanzada a través de textos argumentativos. Otro tipo textual que es necesario trabajar desde edades tempranas son los textos argumentativos, en los que se intenta persuadir a otra persona acerca de una determinada hipótesis, opinión, acción, sugerencia, creencia, etc. Muchas veces, al pensar en este tipo de textos, nos remitimos inmediatamente a la argumentación jurídica o política, pero no debemos perder de vista que es posible
enseñar a componer pequeñas secuencias argumentativas sencillas desde los años inferiores de la escuela primaria, mediante propuestas como la identificación personal con algún personaje de un cuento, por ejemplo, o las recomendaciones literarias a otros compañeros sobre un cuento leído, la fundamentación de acciones y opiniones propias, y hasta a veces a través del recurso a la imaginación y un poco de humor, como en el caso de las publicidades y propagandas. En este caso podemos apreciar lo que escribió Josefina, una niña de tercer grado, cuando su maestra le propuso a todo el curso que imaginaran que podían entrar en el cuento de Caperucita Roja, que previamente habían leído y trabajado, y que podían advertir a la protagonista acerca de los peligros del lobo. ¿Qué le dirían entonces a Caperucita? Si bien la estructura canónica de los cuentos argumentativos implica una introducción con presentación del problema y la hipótesis que se intenta sostener, un desarrollo, luego un desarrollo con exposición de argumentos a favor y refutación de argumentos en contra y finalmente una conclusión en donde se sintetizan todos los aspectos tratados que permiten verificar la hipótesis planteada, también es posible encontrar tramas de base argumentativa en textos mucho más sencillos, como en este ejemplo que hizo Josefina. En los primeros años de la escuela primaria, el docente puede proponer otra modalidad para escribir el texto argumentativo. En este caso, el docente partió de una pregunta: chicos, cuando ustedes le piden un regalo a Papá Noel, ¿él siempre les trae lo que ustedes piden? ¿Cómo podemos hacer para estar seguros de que Él nos va a traer sí o sí lo que nosotros le pedimos? Entonces surgirá de ellos la necesidad de escribir una carta. Y el docente puede explicarles que esta carta tiene que ser muy especial, ya que en ella deben justificar, es decir, explicitar por qué desean tal o cual regalo o juguete en particular. Por ejemplo, quiero que me regales una bicicleta porque necesito hacer mucho ejercicio. O bien, necesito que me regales un monopatín para poder llegar más rápido a la casa de los abuelos. El docente realizará entonces el andamiaje ayudando a planificar la escritura mediante intervenciones que apunten a que ellos reflexionen sobre la estructura de una carta, cómo se empieza, el encabezado, qué tipo de palabras se van a utilizar, formales o informales, según el destinatario, cómo se va a organizar la información en párrafos de acuerdo a los motivos que se quieren explicar, qué conectores se van a utilizar, cómo se concluye, etc. Luego de la composición por parte de los niños, el docente los orientará, como en todos los casos, en la revisión del texto. Para segundo ciclo de escuela primaria se puede plantear una propuesta de escritura de texto argumentativo más compleja aún, que implicará además la intervención conjunta de otros espacios curriculares. Se puede pautar la realización de un concurso, por ejemplo, un concurso de baile, en donde todos los alumnos de un curso determinado deben presentar una coreografía en la que se pone en práctica todo lo que han aprendido, tanto en educación física como en el taller de danzas o en expresión corporal. Cada día, durante un tiempo determinado, un grupo de alumnos realizará individualmente la demostración de su coreografía. Luego de todas las presentaciones, en la clase de prácticas del lenguaje se procederá a realizar la votación de quién sea el ganador. Ahora bien, la votación tiene dos particularidades. En primer lugar, no se puede votar por uno mismo. Cada niño deberá votar por otro compañero, el que crea que haya sido el mejor. Y en segundo lugar, la votación debe realizarse mediante un texto detallado en el que, en el que se mencionan y explican los motivos por los cuales se postula a un determinado compañero por ganador. Y solo al final se puede escribir el nombre del candidato elegido. El docente orientará la planificación del texto conversando con los niños sobre la estructura del texto, el destinatario, el tipo de vocabulario a utilizar, la jerarquización de las ideas, la distribución de la información en los párrafos, etc. Los niños escribirán su texto sobre la base de estas pautas y luego podrán revisarlo individualmente de acuerdo con los aspectos de la coherencia, la cohesión, el contenido, la ortografía, la sintaxis,
la adecuación a los destinatarios, etc. Como se puede observar, con motivo de la votación, se pueden diseñar y poner en práctica otro tipo de actividades que impliquen interdisciplinariedad y a partir de allí solicitar la escritura de textos argumentativos. Cuanta más diversidad de tipologías textuales presentemos a nuestros niños, mayores serán las oportunidades que tendrán ellos de adquirir herramientas indispensables para la producción textual. En otra oportunidad, la misma maestra de Josefina le propuso al grupo trabajar con textos instructivos, en donde se detallan descriptivamente una serie de pasos para alcanzar un determinado producto o estado. Luego de tomar contacto con diversos instructivos de circulación social, de presentar el texto literario Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar y de desarrollar una serie de actividades secuenciadas, la maestra les propuso planificar conjuntamente la escritura de un texto creativo, con la consigna Instrucciones para estornudar, tomando como modelo el texto literario ya leído. Este es el texto que escribió Josefina en su primera versión, a la que luego se sucedieron instancias de trabajo colaborativo para la revisión, en función de una lista de criterios elaborada entre niños y docentes. En este caso nos encontramos frente a una situación didáctica de escritura de un texto expositivo del tipo colección o secuencia, en el que los distintos aspectos a tratar se van concatenando mediante un lazo de contenido común y a su vez en el que subyace a esta secuencia una relación de causalidad entre unos y otros aspectos. En primera instancia encontramos el texto fuente, Las arañas, que opera como disparador para el trabajo de planificación y escritura. A partir de la lectura de este texto, los niños elaboran, junto con el docente, un cuadro en el que se plantean los conocimientos aportados por el texto fuente. ¿Qué sabemos? Y aquellas preguntas que les genera la lectura del mismo. ¿Qué queremos saber? Como no toda la información está enunciada en el texto, los chicos deberán realizar una búsqueda de información para responder a esos interrogantes. Para esto el docente orientará esta búsqueda y selección de la información en otros textos expositivos, tales como enciclopedias, revistas, manuales escolares, etc. Una vez completa la planificación de la escritura y la búsqueda, investigación y selección de la información, se completará la tercera columna del cuadro, que aprendimos con la información adquirida. Los chicos estarán entonces en condiciones de abordar la composición del texto con la orientación del docente y recurriendo a la información ya seleccionada. El docente guiará el proceso de escritura, ayudando a los niños a organizar la información y relacionarla mediante conectores textuales, causales, consecutivos, sumativos, adversativos, explicativos, entre otros, tales como dado que, puesto que, entonces, por lo tanto, por un lado, por otro lado, pero, sin embargo, aunque, es decir. El registrar los conocimientos nuevos en la columna que aprendimos permite que el mismo proceso de escritura se fundamente a su vez en un proceso metacognitivo de monitoreo del propio aprendizaje. De esta manera, la producción textual será no un hecho aislado, sino la culminación de todo el proceso. En este caso, otro caso, también se presenta un texto expositivo del tipo colección o secuencia sobre la temática de la producción hidroeléctrica. La actividad se centrará en que el docente proponga organizar la información esencial del texto de acuerdo con los conectores sumativos. En primer lugar, en segundo lugar, por último, que se presentan en los recuadros de abajo.
Esto funcionará como planificación de un texto que será escrito por los chicos. El docente les propondrá tomar el texto leído como modelo y reescribirlo utilizando otros conectores distintos a los anteriores, pero que tengan el mismo sentido. Se presenta a través de esta propuesta un plan global de un texto expositivo, realizado por una docente de segundo ciclo junto con sus estudiantes. Este plan es muy detallado y guía la escritura desde el inicio hasta el final. En base al plan, cada chico escribe un texto expositivo, un primer borrador, que luego será revisado y corregido. Se sugiere que el docente haga la corrección de algunos escritos junto con los chicos para poder modelar, revisar la ortografía, escribir las partes del texto, revisar los conectores y la puntuación. Luego de la lectura de varios textos sobre la ballena franca, el docente guía a los chicos para que organicen la información en un plan de escritura a través de preguntas. El organizador gráfico resultante refleja la estructura de los textos descriptivos sobre animales. La revisión de los textos que escriban los chicos puede hacerse en parejas si ya el docente ha modelado cómo corregir los textos en varias situaciones. Otra manera de organizar el texto expositivo es a través de las comparaciones. En una primera instancia se brindan textos e ilustraciones sobre la producción artesanal e industrial, que será la base para que los chicos escriban un texto expositivo con estructura de comparación. Luego de leídos los textos por el docente y por los chicos, juntos elaboran el plan recurriendo a preguntas. Esta situación de escritura presenta la dificultad de tener que trabajar con dos textos en forma simultánea, buscar información en uno y en el otro, para, al responder las preguntas, armar un texto expositivo de comparación. Asimismo, el planificar en el marco de un gráfico organizador de la información facilita el aprendizaje de la escritura de resúmenes. Las preguntas focalizan en la información relevante, de manera tal que enseñan a jerarquizar la información. Esta es la operación fundamental involucrada en la escritura de resúmenes. En todas estas situaciones de planificar en forma conjunta para escribir textos, los docentes están enseñando contenidos de ciencias sociales y naturales. Los estudios muestran que la escritura sobre un tópico consolida el aprendizaje. El tópico de esta actividad, la tala de árboles y sus consecuencias, da lugar a la escritura de un texto extenso y complejo que articula una estructura causa-efecto con problema-solución. La lectura de varios textos sobre esta problemática marca el inicio de la secuencia didáctica que involucra, como primer paso, la composición de esos textos. El docente guía la elaboración del gráfico y la selección de información para ir completando dicho gráfico que ordena, organiza y relaciona. No solo los chicos están aprendiendo sobre un tema, están también aprendiendo a planificar mediante gráficos que facilitan y clarifican el proceso. Luego de completado el gráfico, se propone a los chicos escribir un texto sobre ese tema o un tema similar, por ejemplo, la extinción del oso panda. El texto será el primer borrador. Recordar que el siguiente paso es la revisión y la corrección. La revisión requiere el dominio de la lectura y la comprensión. La lectura forma una parte importante del proceso de escritura de textos, en tanto, para avanzar, el escritor tiene que leer lo ya escrito. Lectura y escritura están estrechamente relacionadas en la producción de textos escritos y es fundamental para revisar y corregir el texto. La revisión requiere metacognición, autocontrol del proceso para identificar los errores.
La metacognición o conciencia y control sobre la propia conducta es una habilidad cognitiva fundamental para darse cuenta de que no conocemos el significado de una palabra o no comprendemos un fragmento de un texto o cometemos un error ortográfico, repetimos el nombre del protagonista cuando podríamos reemplazarlo por un pronombre o por el niño. Asimismo, el planificar en el marco de un gráfico organizador de la información facilita el aprendizaje de la escritura de resúmenes. Las preguntas focalizan en la información relevante, de manera tal que enseñan a jerarquizar la información. Esta es la operación fundamental involucrada en la escritura de resúmenes. En todas estas situaciones de planificar en forma conjunta para escribir textos, los docentes están enseñando contenidos de ciencias sociales y naturales. Los estudios muestran que la escritura sobre un tópico consolida el aprendizaje. Por último, vamos a detenernos en la escritura independiente. En este tipo de situación didáctica, los chicos escriben de forma autónoma, pero el docente siempre está presente para acompañar este proceso, ofreciendo su ayuda, orientaciones y sugerencias. Este tipo de actividad solo puede realizarse cuando el niño ya ha automatizado los procesos de transcripción y ya ha trabajado los procesos de planificación, textualización y revisión. De lo contrario, puede resultar una situación sumamente frustrante. Como cierre de esta clase, de este módulo y sobre todo de esta parte de la producción independiente, se presenta el trabajo de un niño de segundo grado que participa de la implementación del programa Queremos Aprender desde primer grado. Klofsky, el protagonista de la novela, inspiró el viaje al espacio que el niño relata. La docente y los padres le habían leído textos sobre los planetas ante el interés que el niño Simón manifestó por el espacio y el sistema planetario. La producción escrita, finalmente, es un proceso que requiere de mucho acompañamiento del docente para que el niño pueda caminar desde producciones más sencillas a producciones mucho más complejas y organizadas que requieren alto nivel cognitivo, de atención, de funciones ejecutivas y de metacognición.